hablando de un tema muy interesante, de un tema que todo este tiempo ha motivado diversas reacciones. El racismo en nuestro país es una cosa latente. El racismo en nuestro país está presente de diversas maneras. Racismo solapado, racismo evidente. El racismo es algo que debemos combatir, que debemos erradicar. Y hace poco, por ejemplo, el comité de la ONU, ¿no? El comité que lucha contra la discriminación, emitió un pronunciamiento invocando en buena cuenta a un canal de televisión nacional, a Frecuencia Latina, a sacar del aire a un programa que se trata después de un programa polémico, ¿no? La Paisana Jacinta, un programa que tiene muchísimos seguidores, pero también muchísima gente que lo cuestiona, precisamente por eso, por presentar a la mujer andina como una mujer sucia, como una mujer poco educada o quizás sin educación en muchos casos, por estereotiparla de esa manera. En la ONU, en la sede de la ONU, ¿no? Hasta ahí estuvieron presentes una delegación, ¿no? peruana de Chirapac, que es el Centro de Culturas Indígenas del Perú, asociación que levantó la queja contra este programa humorístico ante la ONU. Vamos a conversar con el representante de Chirapac, nos acompaña Newton Mori, él se encuentra aquí en nuestros estudios, con él vamos a conversar de esta alerta, de este llamado de atención que hizo el Comité de Lucha contra la Discriminación de la ONU. Newton Mori se encuentra con nosotros. Don Newton Mori, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenos días ya. Buenos días, ¿no? Oficialmente de día. De día. ¿Qué tal, don Newton? Bien, aquí para conversar de este tema efectivamente tan polémico y sobre el cual el CER, que es el Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación, que es un órgano especializado de Naciones Unidas, se ha pronunciado con respecto a este tema que hemos presentado, ¿no? en esta sesión. Las actitudes, ¿no? Lo que en buena cuenta ha llamado la atención de este comunicado de este Comité de la ONU es que las actitudes discriminatorias, ¿no? aún se encuentran profundamente arraigadas en muchos sectores de nuestro país y que son evidentes en espacios públicos, en comportamientos. Así es, en comportamientos y en los medios de comunicación. En este caso, el programa al cual nos hemos referido, programa que, dicho sea de paso, es muy popular, eso no se puede negar, y que los miembros del comité han señalado de que precisamente esa popularidad es preocupante en el sentido de que muestra un problema de fondo en nuestra sociedad y que es el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas, sobre todo expresado en estos estereotipos, ¿no? Correcto. Bien, pero lo que hace el comité, don Newton, ¿qué cosa es? El comité es simplemente no juzga, ¿no? No está juzgando, no está obligando a que este canal de televisión saque del aire el programa. Lo que hace o lo que ha hecho es deliberar, reflexionar y en buena cuenta llamar la atención sobre un espacio que efectivamente denigra a la mujer andina. Así es. Uno de los comisionados señaló a la delegación oficial lo siguiente. Y se expresó en esta manera, ¿no? Decía de que la labor del comité no es la de juzgar ni de condenar a los estados. La labor del comité es la de ayudar a los estados a superar estos problemas. Y con la presentación de este problema que lo ha hecho Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, hemos encontrado el respaldo de parte del comité en base a la composición misma del comité, que está conformado por especialistas de todo el mundo, y ellos al ver el programa, la forma en cómo está construido el personaje, se han pronunciado de que efectivamente es una muestra clara del racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y en especial contra la mujer indígena, ¿no? Ahora, el programa todavía no ha sido sacado del aire, ¿no? Oficialmente, digamos, o ni siquiera oficialmente, no ha sido sacado del aire, todavía se sigue emitiendo. El día sábado lo emitieron y oficialmente el programa no se ha pronunciado, como tampoco se ha pronunciado ningún organismo del Estado, ¿no? Pese a haber estado en la sesión que ha sido... que culminó el 16 de agosto, del 10 al 16 de agosto, pese a haber estado presente la delegación oficial del Estado, de haber en cierta manera tomado conocimiento de las recomendaciones a nivel general, no se han pronunciado con respecto
a los resultados. O sea, el Estado, organismos oficiales no han dicho nada de este llamado de atención, de esta señal de alerta, de este comunicado del Comité de Discriminación de la ONU. Hasta oficialmente los datos que tenemos, la información que tenemos es de que no se ha pronunciado. No hemos visto ningún comunicado oficial. Ahora, no ha habido pronunciamiento del viceministerio, el Ministerio de Educación, no hemos, perdón, de Cultura, no hemos tenido eso, ¿no? Ahora, ustedes como organización Chirapac, que es la que elevó este pedido ante la ONU, ¿no han tenido en ningún momento conversaciones, diálogos con el gobierno, con alguna instancia del gobierno sobre este tema? Sobre este tema no. Pero hay que señalar de que no es la primera vez de que se levante el programa frente a la protesta de la ciudadanía. Ya en el año 95 también nuevamente Chirapac, con organizaciones de mujeres indígenas, presentó su protesta, su malestar, y el de las organizaciones de mujeres, y en ese momento, en el año 95, se levantó el programa, ¿no? Entonces ya hay precedentes, ya hay antecedentes, ¿no? De que el programa se ha levantado, ha regresado, y lo que sí quiero señalar, la importancia de las recomendaciones del CER, del comité, es de que por primera vez, en el caso de Perú, ha sido la primera vez de que el comité se ha manifestado con respecto a temas de fondo, con respecto al tema del racismo y la discriminación. No se ha centrado en emitir una recomendación precisa con respecto a la paisana Jacinta, que lo ha hecho hacia el final del documento, sino que inicia el documento señalando de que el problema del racismo y la discriminación, tal como lo ve en nuestro país, es estructural. Esto quiere decir de que está muy arraigado dentro de nuestra sociedad y que corresponde al Estado hacer una labor educativa con respecto a este tema. Correcto, racismo o no, estamos conversando con Newton Mori, representante de Chirapac, que es el centro de culturas indígenas de nuestro país. Y estamos conversando sobre el caso concreto de la paisana Jacinta. Para usted, ¿es o no un programa racista? ¿Es un programa que de verdad denigra a la mujer andina? ¿Qué le parece a usted? Usted nos puede llamar, puede participar. Esto es Radio Exitosa, 251-9422, 467-4499. Don Newton, lo mismo pasó con el programa del Negro Mama. También una organización, ¿no?, que defiende a los afroperuanos, ¿no?, la cultura afroperuana. Inmediatamente elevó su voz de protesta y dijo que no era posible presentar a un afroperuano de esa manera, ¿correcto? Que se les estereotipa de una manera que no es exacta, que no es correcta y que es vergonzosa, por el contrario. Sin embargo, ¿cómo explicar? Y tiene mucho que ver esto que ha dicho, que dice el comité en su informe, ¿no?, que usted está dando cuenta, de que el problema del racismo, que la discriminación en nuestro país es estructural. Eso quiere decir que no es superficial, esto es un asunto de fondo, ¿verdad? Con estructuras, con raíces muy arraigadas. Pero ¿cómo entender que la población, por un lado, se escandaliza, se alarma, ¿no?, como sucedió en las redes sociales y como sucede en espacios en los que la gente participa, etcétera? Pero por otro lado, esos programas tienen mucha sintonía, mucho rating. Precisamente porque se basa en estereotipos. Y estos estereotipos son, digamos, aceptaciones sociales. La sociedad lo asume como natural, ¿no?, como que forma parte sustancial de la persona. Ya no nos importa a los peruanos, digamos, discriminarnos a nosotros mismos, burlarnos de nosotros mismos. Es que no se ve que estamos burlando de nosotros mismos, se burlan del otro. Y ese es el problema en el caso de la paisana Jacinta, ¿no? No lo toman como parte de nosotros, no es asumido como que se están refiriendo, no se están refiriendo a que están hablando de repente de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi abuelo o de mí mismo, ¿no? Sino de que es alguien ajeno a nosotros, que no tiene nada que ver conmigo, está ajeno, está marginal, está aislado y por lo tanto tiene estas características que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, lo que estoy haciendo es reírme de ese. Me burlo de ellos. Me burlo de los indígenas. Ajá. Y de repente soy yo también indígena, pero no tengo esa conciencia de serlo. Ahí viene el problema. Y es por eso de que el comité se pronuncia a ese respecto. Ajá. De que no hay una conciencia plena de este problema.
Pero no hay una conciencia, es decir, el llamado de este comité, ¿no? Es no solo un llamado de atención a la casa televisora que emite este canal, no solo al gobierno, sino al país en general. En general. A todos nosotros. Por eso que señalo de que el documento que ha emitido el CER es un documento muy importante en el sentido de que sus recomendaciones están apuntando a cuestiones mucho más profundas de nuestra sociedad. No está orientado a condenar al programa. Claro, no condena ni juzga, ¿no? Pero lo extraño es que ni siquiera el Ministerio de Educación, o el viceministerio, no diga absolutamente nada. Vamos a recibir llamadas, don Newton Mori. Yo le invito por favor a ponerse los auriculares para escuchar qué dicen nuestros oyentes. Tenemos ya participación del público. Esto es Radio Exitosa, la voz de los pueblos. Tenemos una primera llamada, tenemos una primera comunicación. Adelante, buenos días. Aló, muy buenas noches. Sí, ¿qué tal, señor? Lo escuchamos. ¿Su nombre? No, señor, no, yo tengo 19 años. Joven, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, más mi crítica va para el programa de televisión peruana, porque no hacen unos programas cómicos para burlarse de los judíos que recién vienen a América, no sé, de burlarse de los talibanes. ¿Por qué tienen que burlarse de cosas autóctonas y cosas nuestras? Mi problema va porque en la televisión peruana no hay un humor, o sea, un humor respetuoso. Siempre hay un humor de agresión. Eso es mi problema. Ok, bien, muchas gracias por su participación. Vamos a recibir otra llamada, 00:16. Adelante. Señor Juan Carlos, buen día. ¿Qué tal, señora Luisa? Adelante, le escuchamos. Mire, nunca me agradó ese programa porque es denigrante y humillante para la mujer andina. La mujer andina no se expresa así. La mujer andina no se viste así, señor. Y son más inteligentes quizás como los que estudian, ¿no? Nunca me agradó. Y qué bueno que este comité pues ha salido a defender y los ministerios pues están de más. Ministerio de Educación, de Cultura, con sus gobernantes incapaces. No se olvide que el Ministerio de Educación no sancionó a un individuo que sacó un libro donde dice ¿por qué son morenos? Dijo, ¿no? Es porque se bañan donde algo así, ¿no? En un lago se bañaron los blanquitos y entonces en esa agua sucia se metieron los negritos y así salieron. Mire, algo así, ¿no? ¿Acaso fue sancionado? Señor Juan Carlos, para terminar, como siempre felicitándolo, nos ha preocupado esto de desde ya yo ya voy a desaparecer la wifi de mi casa. Mire lo que ha dicho el comercio, es peligrosísimo tener una wifi en la casa. Son cancerígenas, señora, generan tumores. Inglaterra, señor, otro día toque este tema, Inglaterra y España ya han prohibido. ¿Y cómo nos mandan las porquerías acá, señor? Bien, doña Luisa, muy amable. Gracias, le agradezco, muy amable. 00:17. Don Newton, hay personajes públicos, ¿no?, que tienen son queridos en la población, en fin, que en su momento también salieron a decir eso, que la paisana Jacinta debía salir del aire, que era un programa que denigraba en efecto a la mujer. Pero curiosamente hay mujeres que quizá debían también tener la misma postura, pero no la tuvieron. Magali Solier, por ejemplo, una actriz de Guanta, una mujer que ella misma, ¿no?, ha dicho que es una mujer del Ande, una mujer andina, etcétera. Y ella, por ejemplo, dice que la paisana Jacinta es un arte, que hay que saber diferenciar lo que es la ficción de lo que es la realidad, y que lo que hace el señor Benavides, el humorista, es ficción. Eso lo dijo en relación a lo que había dicho la parlamentaria andina Hilaria Supa, quien también se ha pronunciado en contra de este programa, ¿no? Hilaria Supa dijo que es sencillamente inaceptable que este programa siga al aire. Y Magali Solier tranquilamente dijo, no es así, es ficción. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo entender esa postura? Bueno, toda postura es respetable y está sometida a diálogo y debate, y es precisamente eso lo que hemos pedido, ¿no? Dialogar, debatir con respecto a este problema. Cada quien construye su opinión con respecto a este tema, ¿no? Y lo que hemos visto en las redes sociales, en el caso de quienes nos hemos opuesto al programa, ha sido bastante denigración, bastantes ataques, que no apuntan a un diálogo, sino inmediatamente al insulto
o a la descalificación, ¿no? Y eso también habla mucho de la manera como está conformada nuestra sociedad, ¿no? Bastante confrontacional y que no está abierta al diálogo y al debate, ¿no? Que es lo que verdaderamente podría construir una sociedad verdaderamente democrática. La señora Magali Soler es libre de tener de pensar lo que ella, ¿no? Claro. E inclusive después ella matizó esa opinión que lo dio, ¿no? Después dijo de que no le gustaba el personaje después porque estaba mal actuado, ¿no? Trató después de arreglar de alguna forma, matizar. Entonces, es una opinión más con respecto, como podrían haber otras muchas más, ¿no? Claro que sí, bien. Pero también el racismo está presente, uno lo ve, ¿no? Cuando habla de que racismo, la discriminación en general es estructural. En los comerciales, por ejemplo, ¿no? La gente siempre dice en los comerciales de algunas grandes empresas, ¿no? Comerciales masivos, sobre todo. A veces la gente lo que siente es que el estereotipo del que se presenta es siempre de un color, es siempre de un determinado perfil, ¿no? Es decir, tienen que ser blancos, tienen que ser colorados. ¿Hay en la publicidad también, ustedes han observado que hay una gran carga de racismo? En la publicidad y en los medios de comunicación. La imagen que se construye es una imagen que no representa la diversidad de nuestros pueblos y de nuestra sociedad. No está representada esa diversidad ni en los encates comerciales ni en los programas televisivos. Y cuando están presentes precisamente en estos programas de humor y siempre de una manera subordinada, ¿no? Subalterna, como elemento jocoso de la situación. Para burlarnos, para reírnos, hacer chacota de eso. Bien, vamos a escuchar a nuestros oyentes, vamos a recibir más llamadas, 00:21, Radio Exitosa, adelante, buenos días. Muy buenos días, caballero. ¿Qué tal, señor? Lo escuchamos. Eduardo Huerta, de Calle de los Ríos. Un punto crucial e interesante para el país, ¿no? Sí existe tanto en el Perú y en América Latina el racismo y la exclusión, ¿no? Ahora que el amigo estaba comentando las gestiones que han hecho, me hizo recordar que hace poco en Lima, ¿no? Dos escolares entre 12 y 13 años se suicidaron por el bullying que le hacían en el colegio, por los insultos de cholos, serranos o que eran andinos, ¿no? Y nosotros creemos que somos un país mestizo y no somos un país mestizo. Somos un país plurinacional, multicultural, ¿no? Que con diferentes creencias, pero que creemos en una unidad y un avance en conjunto, ¿no? Y justamente somos los hermanos andinos quienes nos dieron la sabiduría, quienes pelearon en la guerra del Pacífico, ¿no? Y Bolivia nos deja un gran ejemplo, ¿no? Tanto que criticamos a Evo Morales, Bolivia es un estado plurinacional y tiene una democracia intercultural que garantiza la democracia participativa, que es la antigua democracia andina que le llamaban Tamaychico, que significa lo que se aprueba se tiene que hacer, ¿no? Y ese es el camino donde debemos ir. Por eso garantiza la convivencia y recordar el patrimonio cultural, que es muy importante para el país. Queremos Machu Picchu, pero no hablamos el idioma. Muy agradecido, caballero. Bien, muy amable, amigo. Muchas gracias. Vamos a recibir otra llamada, 00:23, La Voz de los Pueblos, Radio Exitosa, 251-9422, 467-4499. Sobre este tema, racismo. ¿Es para usted racismo lo que se ve en la paisana Jacinta? Adelante. Aló, sí, buenos días. Buenos días. Se llama Eduardo de San Isidro. Eduardo, te escuchamos. Sí, bueno, yo sí estoy en contra de que se critique el programa de la paisana Jacinta, ¿no? Porque eso es ficción. Es como si me dijeran de que en la colonia palestina va a criticar porque imitan a Lisurataz, o los judíos que se van a quejar cuando critican o cuando imitan a Weizmann, ¿no? Entonces hay que tomar las cosas como son, no es ficción y bueno, como tal, pero sí reconozco que el tema es discutible. Ahora yo quería hacer otro comentario. Hay una institución del Estado donde se practica mucho el racismo, que es la Marina de Guerra, ¿no? Lamentablemente para uno ser oficial de la Marina de Guerra siempre se dice que hay que ser blancos, que no entran trigueños, que no entran morenos. Entonces yo quisiera que el especialista por favor se pronuncie. Se refiere a eso. Ok, bien amigo, muchas gracias. Don Newton,
hay instituciones como esa, como la institución militar, en sus tres, ¿no? La escuela de militar, la de la Marina y la FAP. Otras instituciones en las que hayan apreciado, o concretamente sobre esas instituciones, ¿qué nos puede decir? Bueno, hasta hace 10 o 15 años era palpable en los anuncios para solicitar puestos de trabajo, decía, buena presencia, obligado. Claro, se necesita, señorita, buena presencia. Requisito indispensable. Buena presencia. ¿Qué quiere decir buena presencia? Blanco. ¿Ah? Blanco. Obviamente. Con talla. Ojos azules. De preferencia, ¿no? Entonces, eso está muy arraigado en nuestra sociedad. Que eso es la buena presencia, que ese es un buen tipo deseable, ¿no? Y que, bueno, está sancionado y pese a ello, aún seguimos encontrando este tipo de información. Igualmente, hace 10 o 15 años era palpable e evidente las denuncias que había de que no se permitía el ingreso a las Fuerzas Armadas, sobre todo a nivel de oficiales, a quienes no tuvieran estas características o se acercaran a esas características. Y ahora dicen que no sé cómo será la situación, pero el hecho de que la población lo recuerde es también sintomático del problema, ¿no? Es evidencia de que hay esa percepción del problema. Entonces, dicho esto, es evidente de que a nivel de sociedad tenemos un problema muy profundo en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a lo que somos, lo que queremos ser y lo que nos proponen que deberíamos ser. Pero, entonces, don Newton, no solo con nuestra identidad, si uno lee las recomendaciones, ¿no? Que hace este comité, ¿no? El CER, este comité de la ONU, que no es cualquier comité, no es un comité nacional, ¿no? Y imagino que en este comité hay personalidades de todo el mundo. De todo el mundo, especialistas de todos los países, ¿no? Entonces hay gente, es un comité muy competente, pero entre las recomendaciones, ¿no? Primera recomendación, se le recomienda, ¿no? Al país, al gobierno, en fin, a las instituciones comprometidas en este tema, tomen las medidas apropiadas, ¿no? De conformidad con dicha recomendación general para evitar la programación o propagación de mensajes, programas y publicidad que continúen perpetuando la estigmatización de los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas mediante la representación de estereotipos. La elaboración y aprobación de un código de ontología, ¿no? Entonces, cuando uno lee esto, ¿no? Al pie de la letra, eso es lo que dice textualmente. Sin embargo, lo que también nos falta es no ser indiferentes. Es decir, estas sugerencias que da este comité sencillamente caen en saco roto, pues, cuando esta casa televisora, el gobierno no dicen absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo ya lleva este comité con este llamado de atención? Esto ya tiene varios días. Sí, esto salió el sábado, pero hay que tomar atención de que son problemas estructurales y que va a requerir también de la participación de la población, de las organizaciones, para poder revertir esta situación. En primer lugar, por parte del Estado, ¿no? Diseñar estas políticas que recomienda que se dé el comité, políticas educativas, campaña de sensibilización, que podría tomarse de dos formas. La primera son campañas informativas, y quedaría ahí el asunto, diría que se ha cumplido y que bueno, ya forma parte de la ciudadanía tomar conciencia. Digamos, eso sería como para salvar la situación. Pero si se quiere verdaderamente cambiar la situación, significa cambiar nuestra mirada como sociedad con respecto a nuestra conformación y con respecto a los pueblos indígenas. Significa también en el campo educativo modificar los contenidos educativos, la mirada, la perspectiva que tienen. En los textos, por ejemplo, se ha dicho que en los textos escolares que reciben los chicos hay grandes alusiones sobre este tema, ¿no? Hay imágenes que pueden resultar sencillamente imágenes que crean estereotipos, ¿no? Claro. Vamos a recibir llamadas, Newton, vamos a escuchar a nuestros oyentes. Radio Exitosa, adelante, buenos días. Aló. Buenos días, señor. Sí, buenos días, lo escuchamos. Me da cólera cada vez que veo ese programa, y más cólera me da cuando el payaso de nuestros presidentes se pone los atuendos de los indígenas, de los aguarunas,
sí que se le ve bien. Y ridículo que nos acaban de hacer ahorita en el mundo, pasando con 30, 40 patrulleros en una tanqueta, llevando toda la droga. ¿Qué idiota que es nuestro presidente? ¿Qué no es el primer ministro? Es una payasada, es tonto. ¿Cómo nos dejan a los peruanos por los suelos? A mí no me gusta. Vemos, pero mal en el mundo entero. Correcto. Disculpe, señor. Ok, bien, amigo, muchas gracias. Bien, es momento de irnos a la pausa. Señor Newton, nos vamos a la pausa. Al volver vamos a seguir conversando sobre este tema que es importante, que es un tema estructural, como lo ha señalado el Comité de la ONU. Y también volvemos con llamadas del público. Pausa, regresamos. Bien, continuamos, La Voz de los Pueblos. Continuamos hablando con nuestro invitado Newton Mori sobre el racismo. Este es un problema estructural, es un problema que sencillamente no podemos tocar o dejar pasar así por así. Es un tema que hay que abordar, es un tema que hay que enfrentar, que hay que conocer. No puede suceder que ante este llamado, por ejemplo, que hace este comité, que es el comité de la ONU, no es cualquier comité, sigamos siendo tan indiferentes, ¿no? Y hay mucha indiferencia en esto. No puede ser, pues, que a días de este comunicado, de que este comunicado sea público, de que esta alerta, este llamado de atención de la ONU sea pública, el gobierno no diga nada. La casa televisora donde se emite este programa no diga absolutamente nada. Tan indiferentes somos entre nosotros mismos, entre peruanos. Este es un tema serio, ¿no? El racismo es un tema que hay que abordar. Don Newton, ustedes en su momento también trataron de entablar, digamos, de comunicación con Frecuencia Latina para tratar de hacerlos entrar en razón. Es decir, evitar llegar a instancias internacionales para que ellos tomen conciencia y por voluntad propia decidan sacar del aire el programa. Así es. Chirapac, junto con el ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que es una organización, una alianza de organizaciones de mujeres indígenas a nivel de las 3 Américas, coincidiendo en una reunión que hubo aquí en la ciudad de Lima, vieron el programa y se manifestaron en contra también, y que ellas también, como mujeres indígenas de diferentes partes de las Américas, el ECMIA, se manifestó en contra del programa. Entonces es así que Chirapac y el ECMIA envían una carta a Frecuencia Latina señalándole cuál es el motivo por el cual se sienten afectadas en su dignidad y en su condición de mujeres indígenas, que se solidarizaban con las mujeres indígenas del Perú. Y la respuesta de Frecuencia Latina fue a través de su departamento legal, señalando de que era un programa de humor, de que era ficción. Esa fue la respuesta del canal. Esa fue la respuesta. Era ficción, humor. Y que más bien lo que estaba haciendo el canal era promover la imagen de la mujer indígena, y que nos enviaron un material en el cual nos decían de que la paisana Jacinta también da mensajes positivos, que es, digamos, al final del programa. Al final de cada capítulo siempre daba su moraleja, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás llegamos, entendimos cuál era la posición del canal y de qué era su mirada, y que esa mirada y esa posición era sumamente difícil de revertir si no se daba un diálogo mucho más profundo y mucho más público, extenso, incluso, claro, y público, y también con presencia del Estado, participación del Estado que se pronuncia a este respecto. Pero no se ha dado esa oportunidad. No ha pasado eso. No ha pasado eso, ¿no? Imagínense, esa es la respuesta de Frecuencia Latina, que más bien la paisana Jacinta promueve a la mujer andina. ¿Cree usted que eso sucede? ¿Cree que con este programa se promueve más bien la imagen de la mujer andina? Es exactamente todo lo contrario, ¿no? La denigra más bien. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Radio Exitosa, adelante. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, sí es verdad, ¿no? El racismo existe, pero también empieza desde la casa y se transmite a los colegios. En el colegio existe muchísimo racismo, sobre todo, incluso hace poco hubo un colegio que mandó una nota al niño diciendo que revisen que el piojo puede tener la empleada de la casa. Entonces desde ahí ya está empezando el racismo. Y en la televisión, pues ya no olvidemos que existe un montón de racismo, no solamente la paisana.
¿Por qué solamente con la paisana? ¿Y qué pasa con la chola chabuca, con la mamacha de Esto es Guerra, con la puca de Canal 9? O por ejemplo, los contenidos de la serie El Fondo Sitio, donde hay mucho racismo, donde se burlan y se mojan del apellido Pampañagua, de serpiente andina. Todas esas cosas también deberían tomarlas en cuenta, ¿no? Y sobre todo también en las vallas que ponen sogas para que haya racismo ahí también. Gracias. Bien, muchas gracias, José. Vamos con otra llamada. Radio Exitosa, La Voz de los Pueblos. Adelante, buenos días. Hola, don Sí. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal, don Javier? ¿Lo escuchamos? Sí, saludos a su invitado. Bueno, yo pienso que lo están exagerando un poquito. La paisana Jacinta es un personaje, no es un estereotipo de la mujer andina. Definitivamente a nadie se le ocurriría comparar a la paisana Jacinta con una persona pues del ande, ¿no? Es un personaje como muchos, con ese digamos, en base a esa muestra, entonces deberían de suspender más de la mitad de los programas cómicos, ¿no? Se burlan de los japoneses cuando imitan a Fujimori, no se burlan cuando invitan de los judíos, cuando invitan a Barujiches, ¿no? Y así, ¿no? De los chilenos cuando imitaban, ¿te acuerdas?, al general Pinochet. Todos se quejarían. Tendríamos que bajar del aire a nivel mundial, porque estás con Cantinflas, por ejemplo, el Chavo del Ocho, que ponen a los chicos como tarados, mentirosos, violentos, ¿no? Entonces tendrían que bajar pues del aire a... Esos son programas de entretenimiento, ¿no? Correcto. A ver, vamos a escuchar a nuestro invitado, Newton Mori. ¿Qué dice al respecto, por ejemplo? La opinión de nuestro último oyente, Javier. A ver, en el caso de las diferentes representaciones que se han mencionado de la puca, de la mamachi, de todo eso, cada uno de ellos contiene un estereotipo. En el caso de la paisana Jacinta, digamos, es el caso emblemático porque reúne casi todos estos estereotipos. ¿Y cuáles son los estereotipos? Y esto lo hemos podido evidenciar, y hay muchos estudios con respecto a ello, cuáles son los estereotipos que maneja la sociedad con respecto a los pueblos indígenas, que son ignorantes, que son sucios, que son cochinos, que son incapaces de retener sus emociones, no son incapaces de comprender las lógicas urbanas, total, y en muchos casos se llegaba a señalar de que no están civilizados, son salvajes, etcétera. Todos esos componentes están, en esos la paisana. estereotipos están en la paisana Jacinta. Otro dato más. Si usted observa, el radio oyente, si usted observa bien el sketch, la paisana Jacinta es única en ese, digamos, en ese universo del sketch. No hay otros indígenas a partir de los cuales contrastar. Digamos, no hay otros paisanos a partir de los cuales... Ella es la vedette de la... Contrastar diversas personalidades, diversas formas de ser. Cosa que sí sucede, por ejemplo, en el caso del Chavo del Ocho. En el Chavo del Ocho hay una variedad de niños. Una gama de niños. De niños, cada uno con su personalidad, cada uno representando un determinado tipo. Ajá. Entonces, no se centra en la representación de un niño pobre, sino de un universo de niños pobres. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En el caso de Cantinflas, Cantinflas igualmente no viene a representar el, digamos, indígena o el migrante mexicano. ¿No? Se viene a representar a sí mismo. Y también en otras oportunidades nos han señalado por acaso de Chaplin, ¿no? Chaplin tampoco, o sea, Chaplin es Chaplin. En el caso Charlotte, de la, ¿no? de la chola chabuca, por ejemplo. Igual, la chola chabuca es un personaje en sí mismo. O sea, se está representando a sí mismo. Entonces, estos matices, estos niveles de análisis que se tiene, es lo que hay que motivar. En este programa hay un programa humorístico en el que se presenta la puca, pues. La puca. La puca. También contiene, por ejemplo, en uno de los programas le dice, trae tu tabla para que vayas a surfear. Y la puca trae una tabla de planchar, me voy a surfear. ¿Qué te está diciendo? Que es incapaz de entender a qué tabla. La lógica urbana, ¿no? Claro, y trae su tabla de planchar. Entonces, ahí nos está evidenciando esa subordinación cultural, ¿no? Que es incapaz de entender esas lógicas. Y correcto. Eso es lo que señalaron precisamente y en resumen los miembros del comité. ¿Qué decían?
de que en el programa de la paisana Jacinta era evidente la subordinación de lo indígena a la cultura occidental. Vamos a escuchar, don Newton, qué dicen nuestros oyentes. Vamos a recibir llamadas. Radio Exitosa, adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que no argumenta bien el invitado por qué es que se le censura a la paisana Jacinta. Dice que el Chavo del Ocho es una representación de varios niños, ahora habla de que Cantinflas es una representación del mismo, que la Chola Chabuca también de ella misma, y habla de estereotipos. O sea, los estereotipos es de acuerdo a la cultura que cada país o cada sociedad tenga, no de acuerdo a cómo un grupo, un organismo nacional se le ocurre decir, ¿sabes qué? Unos estereotipos, o ¿sabes qué? Vamos a censurar por tal motivo. Yo creo que para censurar un programa no solo hay que basarnos de lo que nos dicen afuera, sino también de cómo es nuestra sociedad. En particular, yo me divierto mucho con la paisana Jacinta. Mi papá es provinciano, mi mamá es provinciana, y no se sienten aludidos cuando ellos cuando ven la paisana Jacinta y se ríen. Al contrario, como lo dijeron en Canal 2, no tanto así, no tanto que reivindique a los andinos, no tanto que lo reivindique, no, pero es una representación cómica, una representación pintoresca de nuestra sociedad. Correcto. Ok, bien amigos, muchas gracias. Antes de responderle, don Newton, vamos a recibir otra participación. Vamos a escuchar a otro oyente o a una oyente. Sí, adelante. Buenos días, señores. ¿Qué tal? Los estoy viendo. Bueno, muchas mire, gracias. referente a al comentario que yo tengo, para mí es un programa cómico, ¿eh? Yo no veo nada de malo, y en el caso, por ejemplo, de racismo, podría decirse en las playas privadas, ¿no? Donde las empleadas no pueden bañarse hasta después de las 5 de la tarde. No pueden pasear por la playa. ¿Y por qué ahí ellos no presentan un reclamo? Ahí sí hay discriminación, hay racismo, ¿no? En las playas siente usted que es fuerte. En el caso de la paisana Jacinta, ¿usted no ve racismo? No, es un programa, es un personaje. Yo no le veo nada de bueno. Es igual como, por ejemplo, la Chola Chabuca, ¿no? Se sabe que es un hombre que representa un personaje. Correcto. Ok, bien amigos, muy amable, muchas gracias. A ver, vamos con una participación más exitosa, adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días, señor, lo escuchamos. A ver, San Juan del Urigancho. Bueno, el tema que están tratando es en gran medida, el señor entrevistado tiene mucha razón, ¿no? Yo lo he visto pocas veces, claro, lógicamente, este programa, ¿no? Tanto de Ernesto Pimentel y la paisana Jacinta, ¿no? La llamada de Frecuencia Latina, creo. Pienso yo que en gran medida es degradante y hasta cierto punto como que el provinciano de los Andes es ciudadano de última categoría, da a entender claramente así, ¿eh? En consecuencia, yo creo que debe corregirse esa programación, ¿no? Debería resaltar unas cualidades positivas, ¿no? Por ejemplo, como que son trabajadores, son progresistas, ¿no? El poblador andino y el selvático, ¿por qué no? Gracias. Ok, bien, muy amable, muchas gracias. Don Newton, las dos primeras llamadas que dan cuenta de que no sienten que el programa es racista. Pero ¿por qué burlarse de la diferencia, del diferente? Ahí viene la cuestión. Porque dentro del programa de la paisana Jacinta es la diferente, la extraña dentro del programa. Y como he vuelto a señalar, está construido en base a esos estereotipos que socialmente se manejan. Sin la paisana Jacinta, sin el personaje, el programa no tendría el éxito que tiene. No tiene. Y tiene la pegada porque precisamente empata con esos estereotipos que ya lo tenemos metido en la cabeza de que los indígenas son así. Por eso que no llama la atención. Es que los indígenas son así, pues. Entonces, eso es lo que señala el comité, que es lo grave dentro de nuestra sociedad, que no haya una manifestación pública de toda la ciudadanía. Uno de los comisionados señaló de que en su país, era francés, no necesitarían ni siquiera la censura ni que el Estado tome cartas en el asunto, porque simple y llanamente la ciudadanía no lo permitiría hacer esa burla de la diferencia. Y nuestra sociedad y nuestro humor está basado
en esa burla de la diferencia. Y hay que preguntarnos, ¿es bueno eso? Hemos aprendido ese código. ¿De dónde lo hemos aprendido? ¿Por qué? ¿Qué función tiene? Entonces, cuando uno empieza a desvelarlo de esa manera, es mucho más complejo el problema y exige examinar y ver otros puntos con los cuales está concatenado, con el cual se une. Porque el problema de la paisana Jacinta no se queda en el programa. Se traslada, digamos. Es la expresión, la manifestación de una situación social en la cual nos encontramos los indígenas. Entonces, la labor y lo que estamos haciendo desde Chirapac y también es lo que ha apuntado el comité, no ha sido centrarse en decir o condenar o señalar al programa, sino expresarse, manifestarse de que el programa es la expresión de temas y problemas mucho más profundos dentro de nuestra sociedad y que exige precisamente cambiar esa mirada, cambiar esa naturalización, como lo señalaron, de que no haya una mayor conciencia con respecto a los impactos negativos que tiene este programa, ¿no? Correcto. A ver, vamos a dar cuenta de algunos comentarios en las redes sociales. Dexter Riveros dice, cuando era niño me gustaba el programa, pero ahora que ya estoy en los 20, ya no me gusta para nada ver que ridiculizan y humillan a la mujer andina. Hay más comentarios, muchos en favor, aunque hay muchos también que defienden el programa. Vamos a escuchar a los oyentes, vamos a recibir más llamadas. Radio Exitosa, adelante. Buenas noches, señor periodista. Sí, adelante, señora, le escuchamos. Porque tengo que estar tocando, ¿no? Bueno, para mí la persona Jacinta es un programa, más que todo, que se burla, ¿no? De la gente del campo. Y no me gusta ese programa cuando veo ese canal lo cambio. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad, las personas que están en el campo, no son así tan tontas, tan como esas personas Jacinta, ¿no? Son más vivaces, y son más vivos que nosotros, porque somos más gentes trabajadoras, gente que se gana la vida, pero no son así de tontas como ponen y se burlan de las personas Jacinta. Es más, me parece inmigrante, no deberían poner ese programa. Gracias. Bien, muchas gracias, vamos con otra llamada, adelante. Aló, señor periodista, buenos días. ¿Qué tal, don Jaime? Sí, habla Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Mire, yo sí me siento tocado en este tema, directamente, porque nosotros somos de provincias y mi abuela vestía así ya sin nadita. Y tengo yo familia que aún viste parecido a la paisana Jacinta. Una cosa más, que realmente que representan parte de que son un poco sucias, puede ser pues, porque las personas que no saben que en el campo no tienen agua potable, no tienen comodidades. Así que por esa parte, y aparte que les falta educación. Entonces, la paisana Jacinta, aún en este país, no es tiempo de que se ponga ese programa cómico. De acá a 100 años, cuando la gente tenga más educación, ahí pongámoslo, allí, así como en Francia. Entonces, las personas, para mí es lamentable que personas que tienen educación, que se supone que son más criollos, más educados, que les guste la paisana Jacinta, ¿no? Me parece que sus gustos por la comicidad realmente es bien procaz, algo muy simplona, no le gusta lo corriente. Para mí, uno de los mejores cómicos de este país es Hugo Salazar, mire, para mí, ¿no? Entonces yo digo, todos los demás, para mí realmente casi cómicos no son. El señor Benavides no ha inventado nada. Bueno, quizá también hay que comparar, ¿no? El humor, digamos, de hace años con el humor que se hace actualmente, ¿no? Probablemente sea un humor más blanco, ¿no? Pero mira, discúlpeme, los humoristas buenos en la televisión no aparecen. No hay humoristas buenos acá. Ahorita he visto que hay muchos, por lo menos la Puca, la otra, la señora, ¿cómo dicen? La Mamacha. Y hay otros hombres o jóvenes también que se disfrazan los cómicos ambulantes, ¿no? Pero realmente es una comedia chabacana que no progresan. Yo no sé si los donde estudian teatro no les pueden dar más conocimiento de hacer una comunidad más decente, avanzar y progresar. Nos mantenemos en lo mismo. Gracias. Bien, don Jaime, muchas gracias. 00:52 minutos. Don Newton, ¿qué es lo que pasa? Hace 20 años atrás era aceptado y podríamos decir que incluso era hasta normal
que un varón le pegue a una mujer, que el esposo maltrate a su mujer. Era socialmente incluso aceptado, ¿correcto? Todavía sigue siéndolo para muchos sectores. ¿Qué pasó? Se tomó conciencia, organizaciones, en fin, se empezaron a mostrar en contra de estas prácticas y de algún u otro modo, gracias a estas campañas, esto se viene ya disminuyendo, ¿correcto? Existen todavía estas prácticas, pero se vienen disminuyendo. Hay ya una toma de conciencia. ¿Qué pasa con el racismo, con la discriminación? Hay que tomar conciencia también, es decir, este es un tema que hay que, equivocados o no, sobre el tema de la paisana Jacinta, el racismo en general, la discriminación en general, es un tema que en pleno siglo XXI no se puede aceptar. No se puede seguir permitiendo. No solo hay discriminación con la paisana, con este tema de la paisana Jacinta, hay discriminación en las playas, hay discriminación en la televisión, hay discriminación incluso, como lo decía usted, cuando alguien postula a un trabajo. Te piden buena presencia. La vez pasada en un periódico el anuncio decía, se necesitan trabajadores todos provincianos. Entonces, uno lo que encuentra y lo que encuentran muchos oyentes es que hace falta tomar conciencia sobre este tema. Así es, y es una labor educativa constante, permanente, y que no se va a poder superar de la noche a la mañana. Precisamente como usted ha señalado con el tema de la violencia de la mujer, aún todavía se tiene este problema, pese a la constante lucha. Y aparte también de que el Estado ya ha tomado parte en estos procesos educativos, todavía, porque es muy difícil revertir estos pensamientos, estas costumbres, llamémoslos como sea. Igual sucede con el tema del racismo y la discriminación, en el cual todavía ni siquiera hemos tenido el inicio de la toma de conciencia, digamos, general. Y no hay toma de conciencia, perdón que le interrumpa, no se puede hablar de toma de conciencia cuando ni siquiera el gobierno dice nada ante este llamado de atención, esta alerta que lanza el Comité de la ONU. Cuando el canal ni siquiera dicen nada. Así es. Y el gobierno sí ha estado iniciando estos procesos, a diferencia de gobiernos anteriores. Por ejemplo, el de ahora tiene un espacio que se llama Alerta contra el Racismo. Pero entendemos de que este tema también es un aprendizaje para el Estado, cómo asumirlo y sobre todo cómo revertir estas concepciones sociales tan arraigadas entre nosotros, ¿no? Entonces eso va a requerir del esfuerzo y la participación de todos, de todas las organizaciones, de todas las personas, y que va a necesitar también mucho tiempo, esfuerzo y sobre todo compromiso para revertir este problema. Le señalo otro caso, por ejemplo. A ver. Inclusive a nivel académico todavía están los debates si existe o no racismo en nuestra sociedad, aunque en los últimos años ya hay una mayor consenso en que sí hay racismo en nuestra sociedad. ¿Hay gente que cree que no hay racismo en nuestro país? Que dicen que es discriminación. Entonces tratan de establecer una diferencia entre lo que es racismo y lo que es discriminación. Entonces, partiendo de ahí ya hay un problema, y eso lo ha señalado el comité con respecto al informe que ha presentado el Estado. El informe que ha presentado nuestro Estado no tiene una definición clara de lo que es discriminación racial. Tiene una definición de discriminación general, ¿no? De género, de edad, pero en cuanto a lo que es discriminación racial, no la tiene. Entonces, ¿qué señala el comité? Si no tiene una definición clara de lo que es discriminación racial, entonces va a ser mucho más difícil tomar acciones que coadyuven o que lleven a superar ese problema. Y eso lo ha dicho el comité, y es una labor también de todos los que estamos involucrados para luchar contra este problema, contribuir con el Estado. No es solamente decir que el Estado tiene el problema, es todos tenemos el problema, desde como país, como sociedad, país, desde quien discrimina hasta quien es discriminado. Observábamos, por ejemplo, que en los estadios, ¿no? En el deporte, en el fútbol, un futbolista de Brasil, ¿no? Ajá, pero ahí le quiero señalar lo siguiente. Inmediatamente todos se levantaron en contra. ¿Y sabe por qué? Porque la FIFA tiene un reglamento estricto con respecto al tema del racismo en los estadios. ¿Eso qué significa? De que
los equipos e inclusive la federación corre el riesgo de perder su afiliación de permitir estos casos. Y es por pero eso ¿qué nos trata de decir con eso? Que cuando hay reglas duras, claras, sanciones duras y establecidas, esto se puede frenar. Esto se puede frenar. Y efectivamente, salió Burga, salieron del hasta la presidenta de Brasil salió, todo. Dilma Rousseff, presidente Humala, todos se alarmaron. Hay conciencia. En ese aspecto... Antes de irnos a la pausa, vamos a recibir una llamada. Radio Exitosa, adelante. Aló, buenas noches, señor periodista. ¿Qué tal? Buenas noches, adelante. Yo quisiera felicitar a ese señor representante que está en el set de Exitosa, de la radio. Ajá. Por hacer esa labor, porque ese programa Paisana Jacinta es denigrante, la verdad. Yo no permito ver ni a mis hijos. En realidad, como le digo, es denigrante. La mujer peruana es inteligente. Lo hacen, pero una parodia, pero a la mala, ¿no? Deberían sacar ese programa, el gobierno debería hacer algo. Por eso yo lo felicito a ese señor que está exponiendo, lo está haciendo con base, con conocimiento de causa. Muchas gracias, señor periodista. Bien, muchas gracias, amiga. Usted viene 00:59. Esto es Radio Exitosa. Nos vamos a la pausa. Regresamos para seguir conversando con nuestro invitado Newton Mori sobre el racismo, el caso de la paisana Jacinta. 1:13 a.m. Continuamos. Esto es Radio Exitosa, la voz de los pueblos. Estamos hablando sobre el racismo. Nuestro invitado Newton Mori. Newton Mori es integrante de una organización del Chirapac, el Centro de Culturas Indígenas del Perú. Ellos elevaron, ¿no?, ante el Comité contra el Racismo de la ONU, el caso de la paisana Jacinta. Y como lo dice este comité en su informe, en las recomendaciones, este tema es un tema estructural. ¿Pero qué significa que es un tema estructural? Además de que el tema es el racismo, la discriminación, son temas profundos, enraizados, son prácticas sociales. ¿Qué significa que sea estructural? Significa también que para abordarlo hay que generar debate sobre este tema, hay que generar espacios de reflexión mucho más profundos sobre este tema. Cuando se levantó del aire el programa del Negro Mama, por ejemplo, cuando ya el humorista, en este caso Jorge Benavides, dejó de representar el Negro Mama, en buena cuenta este programa salió del aire porque hubo una presión social, pero se sacó del aire y ya no hubo una reflexión, un debate mucho más amplio, mucho más intenso, mucho más rico sobre el tema de fondo, que es el racismo, que es la discriminación. En este caso, por ejemplo, sería realmente triste, ¿no?, que un programa tenga que salir porque es una ley así lo diga, porque una ley le imponga que deje de salir, y no sea más bien por una real toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia es lo fundamental. Así es, y eso es lo que nosotros apuntamos, ¿no? Cuando hemos presentado este caso al comité, era precisamente para ello, de que pueda generar la reflexión y la toma de conciencia de parte del Estado y de la sociedad con respecto a este tema, de que no es solamente un problema aislado, sino de que forma parte de uno de los problemas más arraigados, más profundos, y sobre el cual poco o muy poco se ha actuado en nuestro país. Y eso significa, en cuestiones prácticas, cambiar nuestra mirada que tenemos con respecto a nosotros mismos. En los últimos años ya ha habido un cambio, cierto cambio, a partir de, por ejemplo, la cocina, la revalorización de los productores, en las áreas rurales, pero el sujeto, la persona indígena, no somos todavía sujetos de derecho. ¿Qué significa? De que nos reconozcan en igualdad de condiciones frente a la sociedad. ¿Qué significa eso? Que nuestros derechos sean respetados y que nos vean como sujetos dignos de respeto, y no como estas manifestaciones en la cual el centro de la burla, el eje de la chacota, la chacota sea el personaje, indígena. Claro. El indígena en este caso, en otra oportunidad fue los afrodescendientes, y no es casual
de que ambos personajes, por el mismo actor, estén basados sobre los estereotipos sociales. Hay un personaje en una serie de otro, en una de estas miniseries, en fin, que salga en otro canal, ¿no? En el 4, en este caso, donde se presentaba la Monsefuana, ¿no? Inmediatamente la gente de Monsefún, ¿no? Su comité, en fin, su club acá en Lima emitió un comunicado y se pronunciaron, etcétera, para que este personaje deje de interpretarse de esta manera, ¿no? No sé si es que finalmente ya dejó de interpretarse este personaje, pero hay, como ustedes, prácticas que son sistemáticas, ya en buena cuenta, ¿no? Hace un momento, durante la pausa, usted me hablaba, ¿no? Me decía que incluso el racismo se ve en dos sectores que son importantes, que son masivos: la educación y la salud, por ejemplo, ¿no? Así es. En los lugares alejados de la sierra peruana no es raro, ¿no? Es todo lo contrario, es común, es normal que un profesor o una profesora le diga al alumno que no estudie quechua, que el quechua no le va a servir, que el quechua es atraso, que el quechua no le va a servir para su desarrollo, ¿no? Que aprenda el castellano, que aprenda el español, en fin. La profesora no fue formada, obviamente, para discriminar al chico, y no lo hace, probablemente no lo hace conscientemente, ¿de acuerdo? En el caso de la salud, por ejemplo, se ha dado cuenta de lugares en los que los galenos, los médicos, al que viene vestido de determinada manera, lo atienden último. E incluso lo podrían tratar hasta con desprecio. Ajá, así es. Estas prácticas son prácticas sistemáticas. Califican como prácticas sistemáticas porque lo hemos encontrado en diferentes provincias y departamentos a lo largo y ancho de nuestro país. Eso no significa de que en la universidad los hayan formado así, sino de que han aprendido socialmente esos comportamientos en su proceso de sociabilización, cuando hemos crecido en el colegio, en la familia, en los amigos, etcétera. Y llegan con toda esa carga mental a desempeñar sus funciones. Son prácticas sistemáticas, pero no porque haya una política orientada a ello, sino porque no hay una política que revierta esa situación en nuestra sociedad. Entonces todo el mundo sale con ese esquema mental a ejercer su proceso de profesión. De modo inconsciente, ¿no? De modo inconsciente. Y ya yendo, digamos, un poco más específico en el tema de la salud, el hecho de que no se considere los sistemas de salud indígena como equiparables al sistema biomédico o al sistema oficial, ¿no? Que se vea como tradiciones, costumbres, tonterías, ¿no? Creencias populares, ¿no? Cuando es un proceso de un conocimiento formalizado. Tan igual como claro, el que tenemos ¿no? Exacto, y que se lo vea como otro detalle, por ejemplo, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay clínicas especializadas y de alto nivel que practican el parto vertical, cuando el parto vertical es común en los pueblos indígenas y son clínicas de alto nivel, y que al Perú ha llegado también a clínicas por una cuestión de moda, es lo que están practicando en Europa, pero que aquí, siendo una práctica de los pueblos indígenas, está en entredicho por el sistema oficial de medicina. Claro que ahora en los últimos tiempos están tratando de implementar los centros de atención de parto vertical, pero es muy poco lo que están haciendo. Pero es un buen ejemplo de cómo tiene que venir de afuera para tomar la atención. ¿No? Vamos a recibir llamadas, vamos a escuchar a los oyentes. Radio Exitosa, adelante. ¿Aló? Precisamente sobre el programa de la Chola Jacinta que lo representa, ¿no? El personaje. Mira, yo soy emergente campo. Mi madre ha sido una persona del campo y de la sierra. Ella no ha sabido leer ni escribir. Soy de las comunidades campesinas. Nosotros no somos en la forma que el personaje que representa, no somos porque nosotros estamos llenados de moral, de buenas costumbres sanas,
la gente, la sociedad más educada que hemos vivido desde la época del Tahuantinsuyo, desde los ancestros. La persona que está representando es por la burla de nuestra sociedad, vive, explota de nuestras costumbres sanas. Esa escenificación no es lo que representa. Yo soy una persona que he salido del campo y vivido en la ciudad y pasado por la universidad. A nosotros por discriminación nos llaman indígenas. Nosotros no somos indígenas. Sociológicamente, ¿a quién se le dice indio? Aquella persona que no tiene, está comparado con una basura, que no tiene comparación, digamos, como siquiera por lo menos un ser animal, un animal irracional. Sociológico, es una ignorancia que a nosotros nos digan que somos indios. Los indios son los que proceden de la India. Okay. Es una discriminación. Ajá. Bien, amigo, muy amable, muchas gracias. A ver, ¿qué dice usted sobre esta participación? Mire, me ha dado pie para hacer otra reflexión más que tiene que ver con los procesos de identidad en nuestra sociedad. Por ejemplo, efectivamente, dentro de la colonia, la noción de indio fue equiparado a todo lo peor dentro de la sociedad. Y esa carga peyorativa está muy presente en la construcción de nuestra historia y en el área rural. Tal es así de que cuando hablamos de pueblos indígenas, inmediatamente surge esta reacción como la del señor. Hay una equiparación, a ver, ¿cómo podría plantearlo? Que hacen igual la denominación de indio con indígena, cuando son completamente diferentes. Indígena es originario, es natural, es el que pertenece, oriundo claro, de un determinado lugar. Y llegar a la denominación de indígena ha sido un acuerdo internacional para construir precisamente los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y quiénes son los pueblos indígenas? Los pueblos que estuvieron antes de la colonización española y todos sus herederos, todos nosotros. El problema es de que esa carga peyorativa de indio lo ha heredado la denominación indígena, y tal es así de que muy pocas personas quieren o pueden reconocerse como indígenas. Y esto va a ser muy importante porque en el 2017 va a haber el censo nacional, que por primera vez después de... En el año 40 fue la última vez que un censo tuvo la variable étnica. En el año 2017 nuevamente la variable étnica va a entrar en los censos, y una de las preguntas va a ser sobre la autoidentificación como indígenas. Y programas, por ejemplo, como el de que estamos hablando, no ayudan a una identificación positiva, a una afirmación de la identidad indígena, porque obviamente, como lo señaló uno de los relatores en la sesión del SER, si el programa transmite esa imagen, obviamente nadie se va a querer identificar con esa imagen. O sea, va a equiparar de que la paisana Jacinta o la representación que hace la paisana Jacinta es la representación de los indígenas, y nadie va a querer ser indígena. En el caso de indio, a ver si nos aclara y le da, o en todo caso corrige al oyente que mencionaba, indio es el de la India. ¿Es indio oficialmente hindú? ¿Cómo hacemos ahí? No, es que efectivamente cuando llegó Colón pensó de que había llegado a la India, ¿no? Y dio la denominación de indios, claro, como pudo haber dado cualquier otra. Y sobre esa denominación que unió a la diversidad de pueblos que había en las Américas, es que se construyó un sistema de discriminatorio y racista contra estos pueblos originarios, contra nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ahí viene la explicación de este problema, para poder dominarlos, extirpar su conciencia, señalar que son lo peor de la sociedad, de que su cultura, sus maneras de vida, todo era inferior, para que aceptaran, para que se impusiera la cultura occidental, ¿no? Pero cuando uno lee a los primeros cronistas, ellos se maravillan, inclusive hay muchas informaciones
de los primeros ¿cronistas? No cronistas, sino informaciones oficiales, ¿no? Ya sea de soldados, de clérigos. Los primeros registros que existen. Claro, no de las crónicas, que ya es un documento mucho más formal, elaborado, digamos como una novela que ya se piensa, se elabora. No, los primeros informes oficiales así dirigidos a la corona española cuentan de lo impactados que estaban los españoles al ver la forma de organización, los productos que había, e inclusive uno de ellos señalaba de que nos superan en mucho a nosotros. Entonces, o sea, había ya ese reconocimiento. Había ese reconocimiento, pero había que dominar. Y la mejor forma de dominar es la de destruir tu identidad, someterla también, señalar de que todo lo que tú eres es lo peor de la sociedad, y yo vengo a civilizarte, yo vengo a traerte lo mejor, yo te vengo a traer, ya digamos entrando a tema, por eso de que eso no está explicado de esa manera dentro de, por ejemplo, de los estudios, de los programas curriculares, ¿no? Está nuevamente y se sigue repitiendo de que llegó un puñado de españoles, que sometió a todo un imperio, y no se cuenta la trama que estaba por debajo de las tensiones políticas. No se cuenta, por ejemplo, de que los españoles hicieron alianza con muchos pueblos indígenas acá, Chachapo. Había que destruir entonces la identidad, etcétera, para hacerla sentir menos. Someterla. Y de ese menosprecio, de esa minusvaloración, somos herederos hasta el día de hoy. Es histórico, venimos con esto. Por eso que se señala de que el racismo es estructural. ¿Qué significa el racismo? Considerar de que un grupo de personas es mejor, es superior en relación a otras, ¿no? Vamos a escuchar a los oyentes. Radio Exitosa, 1:00 a.m, 19 minutos. Adelante. Señor, tengo usted muy buena noche. ¿Qué tal? Adelante. Yo creo que la conclusión de lo que se habla de racismo con todos los años que han pasado, no hay ninguna diferencia en la universalidad de las razas, porque si nosotros analizamos, no vale el apellido, no vale el color, no vale nada, porque nada lo llevamos. Lo único que vale es el corazón. Si usted tiene un hijo que no es suyo, que lo ha criado, tiene una nieta, ¿qué dice usted? Usted lo ha criado, ¿podría decir que no es su hijo? No, ahí nos damos cuenta de que ni la misma sangre vale. Hemos visto en Estados Unidos la ignorancia de los blancos, ¿no? Hemos visto que a través de la historia de la humanidad, los antiguos están más comunicados, tenían más sabiduría por el desarrollo espiritual, estaban comunicados con seres extraterrestres y podían, sin ninguno de los aparatos que hoy tenemos, ellos han podido ver y conocer las estrellas. Y todavía a diciembre de 2012 pensábamos que los mayas habían dicho que ya nuestra ignorancia, que no entendíamos, que muchos decíamos fin del mundo, los profesionales periodistas, que fin del mundo, y era un cambio, no era. ¿Cómo ellos han podido avanzar? ¿Cómo han podido utilizar la piedra para hacer sus casas? Sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que puede ser superior en muchos casos. ¿Cómo podríamos, nosotros, qué racismo hablamos? Okay. Hacemos como cabinas, para terminar, hacemos como cabinas, todas las razas van a entrar a esa cabina, y nosotros vamos a estar mirando quién hace su deposición diferente a los otros. Esa es la mejor raza. Todos hacemos la misma porquería. Okay. Bien, amigo, muy amable, muchas gracias. Vamos con otra llamada, 1:00 a.m, 21 minutos. Esto es Exitosa. Adelante, buenos días. Bien, esa fue esa participación. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, señor, quiero comunicarle al señor, al especialista. Hay un caso de discriminación grande en el distrito de Surco, ¿no? Que han construido un muro en las Casarinas donde impide que la gente de Villa El Salvador cruce al lado de Surco, ¿no? Se están impidiendo el libre tránsito de los peruanos, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en San Borja y si quiero irme a San Isidro caminando lo puedo hacer. En cambio, la gente de Villa El Salvador, si quiere irse a Surco caminando por el lado de las Casarinas, no puede porque hay un gran muro, ¿no? Quisiera que por favor tomen con mucha responsabilidad lo que estoy diciendo. Gracias.
Bien, muchas gracias. Bueno, es una práctica, ¿no? Sí, pues, igual que lo de las playas o que el acceso a discotecas, centros comerciales. Ahora, don Nito, ¿cree usted que existe digamos, racismo, discriminación inconsciente cuando, por ejemplo, se leen algunos periódicos o se escuchan en algunos medios? Lo siguiente, a ver, cuando protesta alguien de una zona popular, es poblador. Pero cuando protesta alguien de una zona exclusiva es residente. Claro. Son los ciudadanos. Los de allá son moradores, pobladores, en fin. Es igual, es la construcción a partir de la visión que se tiene. Cuando alguien se estrella con su carro en la Javier Prado, no sé, una de estas calles céntricas, sale su nombre, su historia de vida, claro, sus cosas, pero cuando se cae un camión ahí en la sierra con 30, 40 personas, solo son números, ¿no? Claro, 3 muertos, 3 fallecidos. Nada más. Nada más. ¿No? Su vida, sus sueños, lo que quisieron hacer o no hacer, o lo que hacían, nada, no forma parte de la noticia, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Estamos ahí ante una práctica sistemática como la que refería usted, de modo inconsciente. Es la mirada con la cual nos hemos construido como sociedad. Ya muchos especialistas, por ejemplo, en el caso de la guerra interna, señalaron de que recién se toma conciencia del problema de la violencia en nuestro país cuando recién se empiezan a tener los atentados en Lima. Mientras era un problema que estaba lejos de la que ocurría en la sierra, ocurría en la selva, pero cuando llega a la ciudad es cuando recién se toma conciencia del problema, ¿no? Si no, eran solamente cifras que se daban, números, no se trataba las personas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, a raíz de la discusión, la reflexión sobre la paisana Jacinta, el periodista Beto Ortiz, por ejemplo, se refirió a Paco Yunque, ¿no? Paco Yunque, el personaje, ¿no? de Vallejo, ¿no? Y Ortiz sostiene que el cuento Paco Yunque de Vallejo promueve el estereotipo, ¿no? Del cholito víctima. Así literalmente lo decía. Sobre ese mismo personaje, ¿no? Nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, sostiene que, por el contrario, en Paco Yunque hay un espíritu de protesta que se contagia al lector, ¿no? O sea, dos visiones distintas sobre un mismo personaje. Depende de cómo lo quieras mirar o cómo lo quieras utilizar. En este caso, malamente lo utilizó Beto Ortiz, cuando en realidad Paco Yunque es una denuncia, una profunda denuncia social sobre un sistema injusto, ¿no? Y ese es el contenido y eso es lo que le hace un mensaje universal, el cuento de Paco Yunque, ¿no? Claro, vamos a escuchar a nuestros oyentes, vamos a abrir nuevamente los micrófonos. Radio Exitosa, adelante. Aló, buenos días. Hola. Buenos días, señor periodista. Sí, adelante, señora, le escuchamos. Mire, estoy comunicándome desde la ciudad de Chiclayo. El tema es muy interesante y yo también concuerdo que la paisana Jacinta es un personaje que va en contra de la expresión andina de nuestro país. Y es oportuno acotar en todo lo que han tratado el término mal usado de los peruanos cuando se refieren al serrano. Por ejemplo, los costeños, no sé por qué motivo siempre usan ese término. Si se encuentran dos, uno es costeño y el otro es de la sierra, el costeño dice, pero es serrano, como disminuyéndolo en sentido peyorativo. Cuando nosotros sabemos que casi toda la cultura peruana ha sido conocida en el mundo como cultura andina, porque nosotros hemos tenido esencia y presencia en el mundo a través de Machu Picchu, antes de que aparecieran los otros centros arqueológicos. ¿Quiénes hicieron Machu Picchu? ¿Los costeños? No, señora, han sido los andinos que proceden de una cultura que asombró a todas las civilizaciones. Mire que los alemanes tienen un registro de 10 culturas principales y entre ellas está la inca. Entonces, la verdad que es penoso que estemos así divididos, pero estamos divididos porque, por ejemplo, nos referimos, dice, el señor apellida tal y su abuelito es italiano,
el señor, su abuelito es español, el señor, su abuelito es francés, y nadie quiere ser descendiente de Atahualpa, nadie. Ajá, Entonces tenemos que hacer una reconvención sobre eso. Claro que sí, señora. Bien, muy amable, muchas gracias. La palabra, a propósito de lo que decía la oyente, la palabra serrano, serrana, es una palabra que se usa ya con esta carga, ¿no? Esta carga de peyorativa, como de inferioridad, insulto, ¿no? En situaciones críticas, inmediatamente dices, la palabra serrano y ya te está dando una connotación. La ¿no? palabra cholo, cholito, cholita, también. También, pero hay que señalar de que en los últimos tiempos el término cholo ha venido ganando espacio reivindicativo. Tal es así de que ya prácticamente se usa en el sentido coloquial, hoy cholito, mi cholito para el hijito, hoy cholo para el amigo. Ya es una muestra de cómo de esta nueva clase emergente puede transformarse también el sentido de las palabras. Cholo antes tenía un carácter profundamente peyorativo, pero ahora estamos asistiendo a un cambio en su significado, ¿no? Que más lo está asemejando a mestizo, ¿no? Y eso daría una reflexión aparte, ¿no? Aparte también. Correcto. Nos ha ganado el tiempo, don Newton, y tenemos que ponerle punto final a nuestra conversación sobre este tema que es muy interesante. Sus palabras finales yo creo que tienen que ir en el sentido de invocar a la conciencia, ¿no? Sobre este tema que es clave. El comité ha sido claro en señalar de que el centro de atención tiene que ser en la educación. Mal haríamos pensar en vetar o tratar de quitar un programa y no generar la reflexión. No tiene que irse por una ley, ¿no? Sino porque hay conciencia sobre este tema. Va a tomar tiempo, va a necesitar la participación de todos, pero sobre todo diálogo, reflexión, lo que exige una sociedad democrática. Una sociedad democrática se basa en el diálogo, en el respeto, en la ponderación de los argumentos y en el beneficio colectivo de todos, ¿no? No se puede instaurar una sociedad de respeto cuando se denigra o se utiliza como objeto de burla para señalar en este tema puntual a ese otro supuestamente diferente y que no tiene nada que ver con nosotros y que en realidad somos nosotros, ¿no? Claro. Ok, bien, don Newton Mori, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias desde Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, y señalar nomás de que hay que reencontrarnos con nosotros mismos. Así es, no ser tan indiferentes con nosotros mismos. Entre peruanos no puede pasar esto, no podemos seguir siendo indiferentes. Hemos conversado con Newton Mori, representante de Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. El tema, el racismo. Nos vamos a la pausa, 1:30 p.m.